Gracias al Dios Todopoderoso, Jesús, mi Señor, mi Salvador y mi guía. Como siempre, inicio con la palabra de Dios, Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Siempre hay que buscar al Señor, tener todas las cosas que Él nos da, como siempre y en cada uno de los momentos. Miren, hoy es un día muy importante porque ciertamente hemos estado diciendo, a propósito de lo que va a pasar en el Congreso, que deberíamos todos, y especialmente los líderes políticos, pensar las cosas un poco más allá. Hay fuertes diferencias en torno a si la extensión se da o no se da, pero evidentemente que, por lo menos desde la visión que yo tengo, creo que hay que tratar de controlar lo más posible que pueda haber un disparo demasiado incontrolado de los casos que pueda llevar a afectar la efectividad que se ha estado teniendo en términos de enfrentar esos casos con medidas sanitarias, con el sistema hospitalario funcionando de manera adecuada. Esa es la principal preocupación. Si la oposición entiende que no es así, perfecto, muy bien. Yo creo que hoy se aprobará nuevamente la extensión para entrar, ¿verdad? Vamos a entrar a esta segunda etapa, luego a la tercera, y finalmente ya desaparecerán estas situaciones en la medida en que sigamos manteniendo la escalada, la desescalada, como le dicen, o la apertura de la economía coherente. Tú sueltas en uno, aprietas en otro y vas poco a poco soltando. Eso es lo que la lógica política, económica y social implica. Pero bueno, vamos a esperar. Yo confío en que hoy habrá un acuerdo, tal vez no los 17 días que plantea el presidente, parece que se rumora que puede haber un acuerdo a los 10 días, pero ojalá, oremos para que sea así, para que hoy nuevamente, y tal vez, quizás quién sabe si por última vez, porque ya en la última etapa puede ser que se sea un poquito más flexible, pero evidentemente que todavía hace falta que continuemos con este estado de excepción, con este toque de queda y con una serie de elementos, porque aunque hemos tenido más o menos el mismo comportamiento, ha habido algunos disparos y eso tenemos que evitar. Miren, yo quiero referirme hoy yo hice 3 trabajos en el periódico El Caribe, hablando de las fortalezas y debilidades de los candidatos, de los 3 principales candidatos, Leonel Fernández, Luis Abinader y Gonzalo Castillo. Miércoles, jueves y viernes salió el último trabajo sobre Gonzalo, y brevemente yo quiero hacer un resumen de lo que entiendo son las fortalezas y las debilidades de estos 3 candidatos de cara a este proceso electoral que va a ser tan interesante porque no va a haber una campaña normal, no va a haber una campaña como se establece, sino que esta campaña va a tener una serie de características especiales. Entonces es muy bueno, es muy importante que las personas puedan reflexionar no solamente por la bulla electoral, sino por los contenidos particulares, lo que representan cada uno de estos candidatos, cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus debilidades, y entonces en función de eso tomar la decisión de su votación. En el caso del presidente Leonel Fernández, yo planteo que Leonel Fernández es un político con una gran experiencia de Estado, 3 veces presidente de la República, pero que en la actualidad no cuenta con una estructura electoral fuerte que haga posible la cantidad de votos que él necesita en esta realidad. Claro, yo parto de un hecho de que el presidente Fernández, 3 veces presidente, ya era tiempo de que diera paso a otro, pero él decidió volver a un 4º periodo y para eso participó en una convención en el Partido de Liberación Dominicana, perdió esa convención, pero dijo que le habían hecho un fraude y se fue de ese partido. Una decisión que desde mi punto de vista fue una decisión incorrecta, él siendo presidente de un partido, ya habiendo sido 3 veces presidente, habiendo sacado prácticamente una votación de la mitad de lo que implicaba. Desde mi punto de vista, en la evaluación que hago, creo que fue un error haberse ido y que evidentemente esto lo lleva a una situación muy especial. Sus principales potencialidades: es un hombre con experiencia, una sólida preparación intelectual, eso nadie se la puede quitar. Por ser 3 veces presidente de la República, hay mucha gente que ayudó, muchos sectores que benefició, mucha gente que lo admira y evidentemente va a tener un respaldo interesante en esa orientación. Su experiencia como estadista y su conocimiento son elementos muy importantes, pero en estos tiempos no son los elementos fundamentales como en otros tiempos, como cuando él salió como candidato, que impactó por eso. Ya estos son otros tiempos, otras realidades, donde
la nueva realidad política, las personas ya no se ilusionan con alguien que hable bonito o que hable de su pasado. La gente ve hechos concretos, específicos y posibilidades de enfrentar las situaciones. Entonces planteo que el presidente Fernández tiene tres grandes debilidades desde mi punto de vista. La primera es que su estructura electoral, la Fuerza del Pueblo, que es fruto de ese paso que fue un riesgo político desde mi punto de vista y no correcto, porque evidentemente significó empezar desde cero en un proceso electoral que estaba a menos de 6, 7 meses de distancia. Y por más que fuera una figura, ya las figuras tienen realidades específicas en estos tiempos políticos y por tanto, sin tener una estructura electoral orgánica fuerte, siendo nueva, sin presencia nacional real, porque no tiene una presencia nacional real, la Fuerza del Pueblo, y no es conocida por la población. Eso es una cuesta que tiene que subirla, que está demasiado elevada. Y unido a eso, él tiene una campaña mediática, que yo creo que es más campaña propagandística, que no tiene ningún asidero, de que supuestamente se está llevando muchísimo PLDistas, y al final de cuentas reciclando que están, porque eso no hay una gente importante, o poca gente importante de significación orgánico-política que se haya mostrado, sino que es parte de la propaganda electoral, todas esas juramentaciones, todas estas cosas. Lo cierto es que no tiene una estructura fuerte que sustente todo lo que él ha sido. Lo otro es, después de haber sido 3 veces presidente, el presidente Leonel Fernández tiene poco atractivo para la población, joven sobre todo, para los jóvenes. Recuérdense que un candidato tiene que generar esperanza, ser capaz de sembrar esperanza y expectativa. Y en la juventud, que va a ser el elemento fundamental de esta votación del 5 de julio, no hay un gran impacto. El presidente Fernández no prende directamente en los jóvenes propiamente dicho. Y como no genera esperanza, no tiene esa representación importante en los jóvenes y no tiene una estructura tan fuerte, esas son las tres grandes debilidades. El presidente Fernández está jugando a una segunda vuelta. Evidentemente, él va a ser un factor importante, tal vez decisivo en caso de que haya una segunda vuelta, pero al ritmo que van las cosas, aunque hay que ver qué significación tiene esto que pasó con Luis Abinader ahora mismo, pero al ritmo que iban las cosas, por lo menos hasta que Luis Abinader habló de que tenía coronavirus, era que se estaba polarizando entre Abinader y Gonzalo Castillo, y Leonel se estaba empequeñeciendo cada vez más. Y esta polarización podría llevarlo a prácticamente no ser tan significativo por una segunda vuelta, porque uno de los dos candidatos podría irse en primero. Es un riesgo que está jugando también ahí. Él sabe manejar muy bien, porque es un hombre con mucha experiencia. Veremos a ver lo que va a pasar. En el caso de Luis Abinader, yo parto del hecho de que en febrero, entre febrero y marzo, Luis Abinader parecía el presidente electo de la República Dominicana. Después de la suspensión, después de él y Leonel Fernández forzar la suspensión de las elecciones de febrero, todo parecía que Luis Abinader era el presidente. Es más, se manejaban, ya tenían hasta gabinete, empezaron a circular, prepararon todo, porque creían ya que ya él era el presidente. Después de esa situación tan difícil que vivió el PLD en febrero, con la suspensión de las elecciones, que se le pegó al gobierno, que se le pegó al PLD, que se le pegó a Gonzalo, todo, parecía que le fue bien en las elecciones de marzo municipales, bien en el sentido de que ganaron las principales plazas, aunque cuando uno ve las cifras reales, Gonzalo quedó por encima de Luis, pero evidentemente lo que se veía era que ganó en Santo Domingo Este, en Santo Domingo Oeste, en el Distrito Nacional, en San Cristóbal. O sea, se veía una fortaleza que era más irreal que real. Pero, bueno, evidentemente por ahí andaba la cosa hasta que llegó el coronavirus. Al llegar el coronavirus, Luis cometió un error y Leonel también, los dos cometieron un error que pagaron bastante caro posteriormente. Es decir, mientras Gonzalo salió y se creció en medio de la crisis, ellos no supieron manejarla en un primer momento y eso empezó a tumbar la imagen de que él era ya el presidente y evidentemente que hoy está en una situación difícil fruto de eso. ¿Cuáles son las fortalezas de Luis Abinader? Desde mi punto de vista hay tres grandes fortalezas que tiene Luis. La primera, su propuesta de cambio es importante. ¿Por qué? Porque el PLD ya tiene 16 años consecutivos en el poder y 20 años en el poder y mucha gente se cansa de eso, por más bien que lo hayan hecho. Yo creo que lo han hecho extraordinariamente bien, pero bueno, la gente se cansa, eso es verdad. Entonces, la propuesta de Luis, la novedad, cala. Y por eso explica por qué estuvo durante mucho tiempo en primer lugar, con una fortaleza que parecía que ya era el presidente. Esto, lógicamente, atrae a mucha gente que tal vez no respalde directamente a Luis, pero ya no quiere saber del PLD. Entonces, eso es una gran fortaleza, su propuesta de cambio.
El otro elemento favorable es su propuesta frente a la corrupción administrativa. Es cierto que la corrupción administrativa ha pasado a jugar un papel muy importante. Y aunque él está rodeado de mucha gente que también tiene cosas que explicar, evidentemente él como tal nunca ha manejado, propiamente dicho, lo que son recursos directos del Estado y por tanto mantiene esa pureza. La gente lo ve como una persona que no ha manejado recursos, por tanto no está vinculado a corrupción administrativa y le da un voto de confianza en ese aspecto. Y el otro elemento muy favorable de mi punto de vista para Luis Abinader es la unidad familiar que exhibe. O sea, eso no lo pueden mostrar ninguno de los otros dos candidatos. Luis muestra a su esposa, a sus hijas, a su mamá, a todo su entorno alrededor de él, apoyándolo, respaldándolo, y es un buen mensaje a la sociedad dominicana de la fortaleza familiar. Ni Gonzalo ni Leonel pueden mostrar eso, entonces es una gran fortaleza para Luis Abinader. ¿Cuáles son las debilidades desde mi punto de vista de Luis Abinader? Primero, una falta de experiencia. Pero ¿cómo que no puede mostrar eso? O sea, la unidad familiar completa, o sea, su esposa, sus hijas y todo el entorno familiar apoyándolo. Bueno, pero eso no quiere decir que no la tenga. Yo no dije que no la tenga. Bueno, no lo han pero cuando tú dices que no lo puede mostrar, está sugiriendo otra cosa. La sociedad no, tú has visto, y en el caso de Gonzalo, tú has visto en todas las actividades que ha tenido, su empresa. Nada más está con el hijo. Solamente. Bueno, pero yo dije, oye, la fortaleza de Luis. La gente tiene manejo y tiene cosas distintas. Bien, pero Julio, eso no quiere decir que una familia funcione y que la otra no. Bueno, pero desde mi punto de vista. Cuando tú dices que no lo pueden hacer, eso se malinterpreta. No, que no lo pueden exhibir, es lo que estoy diciendo. Dije que es una fortaleza de Luis, porque Luis puede exhibir a toda su familia alrededor. Una cosa es que no puedan y otra cosa es que no se hace su estilo. Eso otras son cosas distintas. Pero está bien, yo estoy viendo desde mi análisis. Julio, la familia es una fortaleza de Luis estar con toda su familia alrededor. Para mí eso es una fortaleza que tiene porque da un buen mensaje. Yo creo que eso es una gran fortaleza. Los otros, por la razón que fue eso, porque cada quien tiene derecho a actuar como entienda, pero para Luis eso es una fortaleza y yo la destaco. Decía entonces que las debilidades es falta de experiencia, no ha manejado, no ha estado en ninguna función del Estado, simplemente como nada más como una cosa sin mucha importancia en un consejo de administración, pero realmente no va a manejar el Estado, no lo conoce, aunque es economista de profesión y además graduado de INTEC, pero evidentemente no domina, no tiene conocimiento de la administración del Estado dominicano, y esa es una gran debilidad que genera incertidumbre, sobre todo en los sectores más importantes de la población, generan riquezas en la República Dominicana. Fruto de esa acción, más que su equipo económico, todavía su equipo, el equipo que está alrededor, lo ha mostrado fortaleza clara en torno a cómo manejar el Estado. Entonces eso se une a una gran incertidumbre de él como candidato de manera particular y su equipo con esas serias limitaciones. Y el tercer aspecto es, en términos, hablo ahora de los sectores de fe, que tiene algunas debilidades porque tanto gente suya como él mismo ha expresado apoyo a posiciones que chocan con algunos elementos de fe. Es decir, en el caso del asunto de las 3 causales, su defensa medio soterrada en muchos momentos sobre la agenda LGTB, el hecho de que gente de su entorno hayan tenido serios conflictos con sectores de fe por decir que no se lea la Biblia en las escuelas o por el asunto del aborto. Esto mina, de alguna manera, es una debilidad que afecta sobre todo su relación con los sectores de fe en la República Dominicana. Es decir, Luis es el candidato, ha sido puntero durante mucho tiempo, en la última etapa ha perdido bastante fruto de no saber enfrentar el coronavirus, pero sigue siendo el candidato o uno de los candidatos con mayores posibilidades, todavía con una gran fuerza, pero con esas debilidades que plantea.